Periodistas. Los periodistas. Andrea Sandoval Tapia, muy buenos días. ¿Cómo te va? ¿Cómo estás? Muy bien, muy contenta hoy. Tenemos buen ¿Eso? clima. ¿Eh? Salió el sol y eso ya son buenas noticias por aquí. Aquí Aquí ya, han hacía estado los falta. calores verdaderamente muy fuertes. Y ayer, el domingo, empezó medio a ponerse nublado. Cayeron 3 gotas. Ya te imaginarás, se puso peor todo. Pero bueno, y eso que todavía estamos en invierno. Ujú. Sí, Cerrando el invierno. cerrando el invierno. Bueno, pues hoy te tengo que decir que no sé dónde dejé mis lentes. Está muy bueno. No sé dónde los dejé. Ay, sí, No no están puedo en el ayudarte. despacho. Aquí están, mira. No, sí, cuando vísteme despacio que voy deprisa, ¿no? Decía Napoleón. Sí, así decía. Hay Nada un, más que en francés. hay un artículo que salió publicado en una, en una página de suscripción. Por desgracia, no es de acceso generalizado. Y pues entonces no hay manera de que te la hubiera mandado como me hubiera gustado para que la tuvieras ahí a la mano. Entonces está un poco largo, pero tiene así una serie de conceptos. Te voy a poner por aquí la página para que veas por dónde va el asunto. Dice, entre otras cosas, se trata de una crónica de un libro que salió publicado y que ya está a la venta. Dice, Oprah Winfrey, la superestrella de la televisión americana, no puede tener un globo cerca. Hace una década confesó que el ruido que hacen estas esferas hinchadas con aire cuando estallan le recuerda al de un disparo y que quizá en algún momento de su infancia o en una niñez pasada quedó conmocionada al oír un tiroteo. La aversión de Winfrey tiene nombre, se llama globofobia y es una de las muchas que han sido identificadas en los últimos tiempos. Algo parecido sucede con la coulorofobia, es decir, el miedo irracional a los payasos. Yo conozco a una gente que tiene eso, Ujú. el miedo a los payasos. Pero los terrores contemporáneos no se limitan a esos elementos presentes en cualquier cumpleaños infantil. Agárrese, dice. Le provocan repelús. Repelús es esto como en México decimos ñáñaras. Me dio ñáñaras, Ah, me ok. puso el pelo chinito. Repelús, el algodón o las plumas. Lo llaman bambacofobia y pteronofobia respectivamente. No soporte que le toquen, en tal caso estaríamos hablando de afefobia. Evita de forma consciente cualquier cosa que tenga agujeritos. Sepa que Ujú. eso es tripofobia. Le dan asco las barbas, no lo dude, se llama pogonofobia. Hablar en público le hace temblar las canillas, claramente se trata de glosofobia. Aborrece las palabras largas, lo suyo es hipopotomonstrosepedaliofobia. Ay, güey. La noche no le confunde, sino que le aterra, padece nictofobia. Se le revuelven las tripas al subirse a un tren, repita conmigo, siderodromofobia. Le martiriza la posibilidad de echar la pota, emetofobia. Regalaría a su propia hija con tal de que apartasen de su vida a ese bol con cacahuates, araquibuitirofobia. Teme ahogarse, pnigofobia, no sé cómo se pronuncia la P y la N juntas, pnigofobia. Fin, fin, fin. Envejecer, gerascofobia. Ser enterrado vivo, Mm. tafofobia. Y en este plan, ¿qué diría Umbral, el actor? Nuestra sociedad ha llegado a la conclusión de que cualquier cosa provoca angustia, repulsión, alarma. Pareciera que la existencia en sí misma infunde miedo como si cada día que amanece representase una amenaza, o como si
A falta de peligros reales, un tigre de dientes de sable, un señor feudal, una mala cosecha, un virus o una bomba, nos sintiéramos empujados a buscar sucedáneos. Solo así se explica que acciones triviales como asearse, escuchar un trueno, olfatear una loncha de queso estén siendo patologizadas a pie de calle en pleno siglo XXI. Cada vez somos más tiquismiquis en muchos aspectos de la vida cotidiana. Nuestros umbrales de sensibilidad, tolerancia, aceptación y comodidad están rebajándose. A medida que crece nuestro confort, espacio de dominio personal, seguridad y limpieza, nos hacemos más delicados, quisquillosos, exigentes y ofensibles, confirma Marino Pérez Álvarez, psicólogo clínico y miembro de la Academia de Psicología de España, cuando se le pregunta si ahora somos más quejicas que hace décadas o si tal aseveración no es más que un manoseado cliché. Pérez Álvarez confirmaba hace unas semanas en estas mismas páginas a propósito del auge de la psicoterapia y de cómo esta ha pasado de tabú a tendencia, que hoy vemos problemas psicológicos que generaciones anteriores asumían como normales. Algo bastante parecido está pasando con la percepción sensorial usada como parachoques frente a cualquier estímulo. Así, ciertas texturas, olores, sonidos inocuos, desde que el mundo es mundo, han pasado a ser insufriblemente molestos para los estándares actuales. Incluso algunas palabras o números están provocándole urticaria a la gente con la piel más fina. Algo que, si se ve con perspectiva, va mucho más allá de una cuestión de gustos o de tolerancia. Este grado de tiquismiquis alcanza el plano moral, donde cada vez también hay más cosas que ofenden y gente que se siente ofendida por cualquier cosa que no sea de su cuerda, agrado u opinión. No en vano se habla de generación ofendida, abanderada por jaurías de inquisidores y troles furiosos, dice el señor Pérez Álvarez, quien acaba de publicar El individuo flotante, un ensayo sobre el impacto de las redes sociales en la salud mental, en el que precisamente se hace eco de dos de estos malestares de nuevo cuño relacionados con la tecnología. Se llaman nomofobia, que es el miedo a estar sin teléfono móvil, y el famoso FOMO, miedo a perderse algo por carecer de conexión a Internet, por sus siglas en inglés. No tengo señal, no puedo conectarme, no tengo red, se Ujú. me acabaron los datos y la gente se vuelve loca. Impresionante. El ser humano tiende a poner un nombre a todo aquello a lo que teme. El miedo es algo constitutivo en cualquier animal con sistema nervioso y con sentidos, y además un mecanismo adaptativo muy útil, dice Carlos Javier González Serrano, profesor de filosofía y rostro visible de la divulgación sobre pensamiento gracias a sus colaboraciones en televisión española y en Radio Nacional de España. Ahora bien, el miedo también nos arrincona y, lo más grave y preocupante, nos hace decantarnos por una opción de vida u otra rápidamente sin pensar en las consecuencias. Y remacha Álvarez, el sufijo fobia, añadido a lo que nos resulta inconfortable o incómodo, viene a dar gravedad y sonoridad a cosas que simplemente nos gustan menos que otras. Es una forma petulante de dar importancia a nuestra delicadeza cursi y cookie. Más adelante, dice, en Estados Unidos más de un 70% de la población afirma tener algo de miedo irracional. Cuando comenzaron a investigar para ese libro, no se consideró que tuvieran alguna fobia en particular, aparte quizá del temor del mismo pues, autor a ruborizarse y a tener un miedo a volar. Pero cuando se terminó de escribir ese texto, se convenció el autor de que tenía casi todas las fobias. Hay horrores que basta con imaginarlos para sentirlos. Y según este manual de diagnóstico y estadístico de los trastornos pues mentales, que es uno de los documentos que presentan en la Asociación de Psiquiatría de los Estados Unidos y que se publicó en el año de 2013,
para que un miedo sea diagnosticado como fobia, tiene que ser excesivo, irracional y haberse prolongado como mínimo 6 meses. ¿Cómo ves, caray? Las fobias a no tener internet, a no poder estar sin el teléfono, el miedo a los payasos que se volvió generalizado hace algunos años cuando el libro a aquel que se llamaba It de Stephen King. Ujú. En su último libro, Marino Álvarez alerta del exceso de subjetividad de nuestro tiempo. A su juicio, dicho exceso acaba por producir inflación de uno mismo. La reflexión y la autoconciencia llegan a ser patógenas cuando ya no están sirviendo para clarificar y tomar decisiones, sino para enredar a uno en un bucle neurótico, dice el padre de la noción de individuo flotante. Y de las filias, dice, de eso hablamos otro día. Atlas de las fobias y las manías de Kate Summerscale, publicado por Blackie Books, también ya está a la venta, lo mismo que el de el autor este que te digo, Álvarez. Miedo y asco a la vida. Esta es una sociedad todofóbica. ¿Qué onda con esto? ¿Qué te hace pensar? Ay, muchísimas cosas. En algunas estoy profundamente en desacuerdo, pero a ver, vamos por partes. A mí me parece que hay un poco del autor de su propia fobia a los tiquis, o como les decía. Hay Tiquismiquis. Es una tiquismiquis, palabra que hay se usa mucho en España. Tiquismiquis. tiquismiquis que me suena como lo que se le dice, al menos por las redes en México, lo que he observado a la generación de cristal, ¿no? Ajá. Me suena que por ahí va como que el término. Creo que el autor describe también un poco su fobia propia, o sea, repito, su propia, o sea, estoy haciendo un pleonasmo porque no se da cuenta que muchas de las cosas que está proyectando en ese comentario y en esa forma de ver realmente vienen de su generación y de sus vivencias y es imposible, como sabemos, separar al observador de lo que se está observando, del acontecimiento, ¿no? Es ese observador participante que cualquier clase de metodología de investigación lo dice. Es difícil no juzgar algo sin realmente no estar involucrado. La opinión, por muy personal o profesional que sea, o sea, con lo que me acabas de decir, obviamente no he leído el libro, no conozco al autor, no conozco su trabajo académico, pero con lo que me estás diciendo a mí me suena mucho a que está criticando y está tildando de frágiles, está tildando de poco fuertes, de vulnerables y de fóbicos generales a una generación que él no comprende, ¿no? Una generación que no es como su generación y entonces por eso les dice, ay, bueno, pero pues si en mis tiempos no teníamos fobia a la mugre, ¿no? O sea, crecimos en charcos, jugando en charcos y nuestra ropa se lavaba en el río con todo lo que salía de ahí, ¿no? O sea, es una manera de realmente entender o no entender, mejor dicho, a las nuevas generaciones. Es una manera de querer que el propio mundo, el que uno conoce con sus experiencias y con sus vivencias, incluso académicas, que lo que él estudió hace añísimos en la universidad, los libros que lee o la academia que sigue, no se ha renovado, no se ha actualizado en tratar de cambiar su línea de pensamiento. Te lo digo por esto. Las fobias obedecen pueden obedecer muchas veces a la memoria que es no implícita. La otra vez te la decía, aquella que existe antes de que exista el lenguaje. Pudiera ser que un niño, cada vez que su mamá cocinara, vamos a decir, chorizo, cada que su mamá cocinara chorizo, al final, por alguna casualidad, su papá reclamara que no, que lo dejó muy grasiento, que le falta, que no tiene sabor. Y entonces el niño al oler el chorizo y luego escuchar las discusiones de sus papás, y estamos hablando de una etapa antes del lenguaje, pero el primer año o los primeros 2 años, él haya estructurado y haya interiorizado y lo que es este sentido del que poco se lee en los libros, pero existe, que es la neuropercepción, en donde tú realmente te sientes en el ambiente. Tu cuerpo sabe si está en un interior, en un exterior, o sea, cómo se encuentra, dónde se encuentra. Recuerda, graba y esto queda como en una impronta en tus emociones y en tu cuerpo.
pudiera ser que la gente diga, ¿sabes qué? A mí cada vez que como chorizo me cae mal, o sea, no lo aguanto, es como que hoy me cae pesado, al final acabo enfermándome. Es porque tiene que ver con un recuerdo antes de lo verbal, antes del lenguaje, en donde algo pasó. Puede pasar con la lluvia, puede pasar con los colores, puede pasar con los olores. Los olores, de hecho, son, y se sabe que el olfato es muy importante para el cerebro. Puede pasar con las sensaciones, por ejemplo, cuando llueve, cuando hace frío. Hay gente que se deprime con ciertas cosas o ciertos lugares, ciertos colores. ¿Por qué? Porque en nuestra biología también existe la memoria, pero no podemos ponerlas en palabras. No podemos decir, ¿sabes qué? Cuando tenía 6 meses, o no soporto oler el alcohol, me da asco, nunca he tomado, pero me da asco, porque no puedes decirlo, que cuando tuviste 6 meses, tu papá llegó borracho y te tiró de la cuna, ¿no? Y de ahí tienes ese mal recuerdo. Hay muchas cosas que pasan en nuestro cerebro, en nuestra biología, que quedan en nuestra psique plasmadas, quedan grabadas, pero no somos capaces de expresarlas porque aún no hemos formado, pues vamos a decir, un sujeto interior, aún nuestra psique no lo está. Entonces, hay muchas razones por las cuales ahora hay fobias que antes no había, ¿no? ¿Por qué? Porque ahora hemos puesto un nombre. La otra vez lo hablábamos, de 100 años para acá con Freud, se le prestó atención al cuerpo y cómo se sentía y cómo debía de ser eso. Entonces, cuando escuchas a un montón de personas diciendo que no soportan los lugares cerrados, pues tienes que en algún momento inventar una palabra para describir lo que están sintiendo, ¿no? Entonces, la claustrofobia, bueno, pues ese tipo de personas que tienen miedo a morir o que pasa mucha angustia en un lugar cerrado, ¿no? Otras a las alturas, y de ahí te das cuenta que hay muchas variantes. La forma en que se manifiesta el cuerpo, la psique, la memoria en nuestro cuerpo es muy compleja y a veces parece como toda esta ficción, bueno, porque alguien le debería tener miedo a los peces o a los cepillos de dientes. Bueno, porque tiene una historia propia en donde tiene que ver algún evento que pudiera ser traumático, que pudo haber puesto en peligro su vida, y esto es una de las cosas más importantes del cerebro. El cerebro nos lleva a resguardarnos y a mantenernos con vida. Así tenga que bajar los recursos de una cosa o que tenga que mantenernos en estrés por mucho tiempo. Entonces, cuando el cerebro reacciona a eso, es porque es un mecanismo de sobrevivencia, ¿no? Lo que le interesa al cerebro es que mañana sigas vivo y va a hacer todo lo posible para resguardarlo. Entonces, después de todo este rollo, el punto es, hay nuevos descubrimientos sobre por qué la gente se ha vuelto así. En términos a lo mejor un poco más culturales, conocemos un poco más la dignidad y estas nuevas generaciones la piden más una forma de ecología, de respeto a sí mismos, a su sexualidad, a su manera de ver la vida, y sobre eso es que están cambiando estos conceptos, ¿no? Pienso, por ejemplo, la adolescente, que creo ya no es tan adolescente, Greta, en donde sale y demanda que ahora se cuida el medio ambiente, que no es posible, y grita, y muchos dijeron, ay, es la adolescente enojada. No, pues y ahora sí tenemos a otra activista y resulta que sus demandas, cuando te pones a analizarlas, tienen un fundamento, no solamente es una adolescente enojada, ¿no? Muchos activistas en Afganistán también que demandan ciertas cosas. Ahora parece que las generaciones van por la dignidad, las nuevas generaciones, por la dignidad, por el equilibrio. Hay muchas que se resisten a comprar esta fast fashion, ¿no? En donde la gente compra la ropa como va saliendo, sino que se van a comprar, y así también hay estudios, se van a comprar ropa de segunda mano y se sienten mejor con eso a que traer el último, ¿qué voy a decir?, modelo de Zara, ¿no? Es la forma en cómo ellos conciben el mundo, porque el mundo que se les va a quedar no es el mismo que tú o tú y yo en generaciones anteriores tuvimos. El mundo que a ellos se les va a quedar es un mundo depurable. Discúlpame, pero la ecología, la contaminación, la industria, la comida, las enfermedades es muy diferente a hace 200 años o hace 10, 100 años. Entonces, ellos están pensando en el mundo que quieren tener los siguientes 50 años que van a vivir. Nosotros no sabemos si vamos a vivir 50 años más o no. Entonces, son perspectivas muy diferentes. Creo que ambas válidas, pero es como un mundo que termina y estas ideas que terminan que se encuentran con aquellas que nacen. Y aquí abajo viene el choque, ¿no? Entonces, mientras uno dice, ¿sabes qué? Es que no tenías por qué ser, si a mí me llamas generación de cristal o friki friki o triqui triqui, tú no tenías que ser tan fuerte. Tú no tendrías que haber vivido eso,
porque eso no era correcto para ti, A no ver, debiste haber tratado así. pero todo esto está derivado de la clasificación que hacen en Estados Unidos de las generaciones. A mí cuando me hablan de qué generación, ¿cuándo naciste? Ah, eres generación, no sé qué. Digo, ¿por qué me encapsulan? ¿Por qué me etiquetan en una generación conforme a determinados cánones que no corresponden a mi vida personal, sino a un estudio que hizo un señor que para obtener el título de doctor en X ciencias en los Estados Unidos se dedicó a estudiar a la generación derivada o que nació alrededor de la Guerra Fría después de la Ujú. Segunda Guerra Mundial, o Baby a los que boomers. nacieron cuando se inventó el Internet o qué sé yo. Aquí el asunto cuando leí la cabeza de pues, el artículo Miedo y asco a la vida es algo que me preocupa porque los jóvenes están teniendo o miedo o asco a determinadas cosas. Cuando se suicida una persona de 50 años, pues ya vivió, pero cuando se suicida un chamaco, pues sí hay un asunto que debe de preocuparnos. Esta primera impresión de que le tienes miedo a estar sin red, estar sin internet, a no tener tu teléfono pues en activo, a que dejaste tu teléfono, se te olvidó y ahora ¿qué haces? En mis épocas no existía. Cuando yo era niño no había internet, no había teléfonos portátiles, llegabas a tu casa y había una libretita junto al teléfono donde decía, llamó Juanito, llamó Pepito, llamó no sé qué, repórtate, ¿no? Hoy día la gente tiene que estar en activo las 24 horas del día mandándose mensajes. Estás comiendo, estás disfrutando o intentas disfrutar de una sobremesa o de la comida o de una plática diferente y la gente sin darse cuenta toma su teléfono y empieza a responder un mensaje. Estamos inmersos en esta práctica de la comunicación, no sé si llamarle a esto comunicación, pero de la mensajería, sí, atados a un aparato. Entonces, de ahí me interesó cuando el autor dice es que tenemos asco a la vida y hay fobias como quedarse sin el acceso al Internet o no tener el teléfono en ese momento en activo. Una gente sin un teléfono celular puede sobrevivir perfectamente bien. Incluso hace unos días se celebró a nivel mundial el día de estar sin el teléfono, sin el acceso a la red. No sé cuándo fue, hace 2 semanas o algo así, y hicieron evaluaciones y pruebas de que la gente no soporta más de 2 horas estar desconectado de la red de Internet. Esto es un asunto verdaderamente que nos debía preocupar. Hemos perdido la capacidad de disfrutar de los demás, de disfrutar del espacio, de disfrutar de una puesta de sol, de disfrutar de la presencia de los demás, del paso de un pájaro, del color de una flor, del olor, de la emoción que te provoca ver algo, si no tienes el teléfono a la mano. ¿No te parece que por ahí va el asunto? A mí me parece que podríamos distinguir tres realidades. Una, la realidad en que efectivamente, en términos generales, se puede vivir sin teléfono. Pregúntaselo a cualquier persona en la sierra, en cualquier país que no tiene señal y que su vida no depende de una conexión, sobrevive No, todos los días sin no teléfono. tiene ningún problema. En términos generales, sí, sí es posible. En esos términos generales, bueno, pues sí es preocupante que se dependa de la tecnología. En términos de desarrollo, de países de desarrollo, aquí para mí sería muy preocupante para mí salir sin teléfono. Y te lo voy a poner en términos generales. ¿Por qué? Porque tengo el Twint, que es algo que no existe en México, pero yo mando un mensaje a un teléfono y pago. Escaneo un código y pago. Entonces, si me olvido de mi teléfono y de casualidad me olvido de la cartera, no tengo dinero. Pero si me llevé mi teléfono, resulta que en mi teléfono tengo mi pase del tren o tengo en algún momento mis documentos virtuales, puedo pagar, tengo acceso obviamente pues a todo lo que es las conexiones, hablamos desde llamar por teléfono, el email, el WhatsApp, el Telegram y todas las demás funciones. Entonces, olvidar mi teléfono en un momento en el que a lo mejor el que checa el boleto del tren, que obviamente solo es electrónico,
llega y yo no tengo mi teléfono, para mí significa una multa. ¿Por qué? Porque pues no le puedo comprobar que sí compré mi ticket, porque el ticket es virtual, ¿no? Entonces, en términos de eso, sí es posible. Si en algún momento alguien me dice, ya te lo mandé a tu teléfono, descárgalo como PDF y mira y no sé qué, y yo digo, ups, se me olvidó mi teléfono. Para Claro, una vida claro, pero práctica estás y mientras usando el teléfono como una herramienta de pago. El teléfono está te pago supliendo tu cartera, tu tarjeta de crédito y o tu mi tarjeta acceso de y mi débito. conexión, Sí, claro. correcto. O sea, esos son términos de desarrollo. En países con menos desarrollo, claro, se ve el Internet como a lo mejor algo más básico. Híjole, es que mi hijo tiene que hacer una tarea y si se puede conectar a Internet, pues va a encontrar todo más rápido y no tiene que ir a la biblioteca del pueblo, que pues no tiene nada. Eh, Puedo saber cómo sigue mi mamá a mucha distancia, ¿no? Que vive en 3 pueblos más para allá a través de un mensaje. Son necesidades diferentes, obviamente. Unas son muy básicas, las otras te decían países de mayor desarrollo, que se le mal llama o bien llama, pues obviamente tiene que ver con tu vida diaria y tu manera en que manejas el mundo, y en otras, en términos generales, puede ser realmente innecesario. Ahora, para las nuevas generaciones, también significa una identidad. Ellos, al olvidar su teléfono, pierden su identidad virtual. No pueden decir dónde están en Snapchat, no pueden subir su foto a Instagram tomando su café o su mate o lo que sea, su matcha, lo que quieran tomar. Y no pueden decir cuánto han corrido, no pueden decir si llevan camino a la escuela. Ellos pierden una identidad virtual, entonces es como salir, no sé si te pasó a ti, soñar de niño, que llegabas a chanclas o en chanclas a tu escuela y sentías una vergüenza horrible porque no llevabas tus zapatos. Entonces, es como olvidar esa parte importante de ti. Simplemente hay que contextualizar y hay que comprender qué significa la tecnología en cada lugar. En un lugar rural, una llamada puede salvar una vida de una persona que necesita una atención médica urgente, ¿no? En países de desarrollo te decía, bueno, pues si te olvida tu teléfono, ya se te olvidó tu ticket de tren y ahí viene tu multota, ¿no? En las otras, pues puede no pasar nada, porque en realidad no es parte de tu vida diaria. Se trata de contextualizar. Y el cuarto escenario para mí sería las adicciones, en donde ya viene el problema. Obviamente, hay mucho y el algoritmo en las redes sociales es realmente monstruoso, increíble y en algún momento puede ser un depredador de nuestras necesidades psíquicas. ¿Por qué? Porque nos lanzan dopamina, 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 dopamina y estás ahí feliz y puedes crear una adicción a la dopamina, a sentirte bien viendo a cada rato chistes, como alguien corre una carrera, como alguien planta una flor y crece, como alguien hace una mímica de algo, una parodia, en fin, cada persona encuentra su hoyo, digamos, que te puede llevar hasta el pozo de la adicción, en donde puedes decir, es que me la paso 5 horas viendo redes sociales, 3 antes de dormir, o a veces hasta duermo poco con tal de ver las redes sociales, ¿no? Entonces, este tipo de cosas sí pueden generarse en una adicción y es ahí donde tenemos el problema y es donde digo, si ya es un problema de salud mental, en donde la gente no pueda desconectarse y sufra angustia y puede generar hasta fobias, ¿no? Entonces, sí se trata como de poner en grados de qué estamos hablando cuando hablamos del acceso al Internet, porque no es para todos los mismos ni las redes sociales. Donde sí habría que puntualizar es en esta parte. Claro, tu generación, mi generación, conoce un mundo sin Internet, conoce un mundo sin teléfono y sabe que no pasa nada. Pero para las generaciones que no lo conocen, es de alguna forma no tienen el consuelo, no tienen cómo confrontarse, cómo fundarse en decir, bueno, es que si no lo tengo, ¿cómo voy a sobrevivir? Tú y yo sabemos cómo. Tal vez haya números que no sabemos de memoria, tal vez sabemos qué hacer o qué no hacer, dejar recados, podemos tener más recursos, pero para las personas que han crecido con el Internet, con los teléfonos, olvídate de las nuevas generaciones que ahora van del iPad al teléfono y obviamente de ahí a todos sus dispositivos, ¿no? Esas generaciones lo van a sufrir más. Y no quiere decir que sean tiquis tiquis, sino quiere decir que es parte de su realidad y abandonar esa realidad se van a sentir completamente desfondados, no van a saber qué hacer, no tienen recursos, porque no pueden googlear, porque no pueden llamar, porque no pueden saber cómo están si no tienen su dispositivo que les marca sus pulsaciones mientras corren, ¿no? Entonces, son las realidades que construimos de manera personal, creo yo, lo que hay que analizar y no tanto tirar a las generaciones. Hay generaciones nuevas
que ya no quieren los smartphones, están buscando y están regresando a los Nokia de hace tiempo, de piedra, en donde tenían el jueguito de la víbora, y prefieren mantenerse fuera precisamente de las redes sociales y del acceso 24 horas por 7 que tú decías, que es realmente angustiante, y ahora también se están peleando por el derecho a no estar en línea, ¿no? En países como España también se está pidiendo que a los jefes no se les permita mandar correos urgentes ni nada durante el tiempo de descanso, el fin de semana, ¿no? Entonces, ahora se va a pelear por ese derecho al offline, ¿no? A estar fuera del acceso y sobre eso construir una vida como la de antes, vamos a decirlo así. Pero de nuevo hay que poner en contexto de qué redes sociales estamos hablando, de qué realidad de las personas, ¿no? ¿No crees que en el fondo todos los seres humanos a lo largo de la historia hemos tenido fobias? No se habían clasificado, no se habían anotado, no se habían escrito, descrito, explicado, buscado su razón de ser, y también entre más fobias hay, más trabajo hay para los psicólogos o los psiquiatras o los psicoanalistas que se dedican a ayudar a la gente a superar estas fobias, la fobia a los pájaros, la fobia a no salir solo por la calle, a desconfiar de todo el mundo, estos temores que a todos nos han pasado, como el hablar en público, como el leer en voz alta, como el pararte frente a un escenario, la posibilidad de hacer el ridículo. Y todo esto tiene que ver con la autoconfianza. Si nos vamos a fondo, la gente que no soporta un pedacito de cebolla en la sopa de fideo tiene una fobia contra la cebolla. Si hay una persona que no soporta que la yema del huevo esté cruda y no se come el huevo y le da asco, hay una fobia contra el huevo. Una persona que no tolera los frijoles negros, conozco personas que no toleran los frijoles negros, tienen que ser bayos, tienen que ser de otro color, porque los negros es de nacos. Alguien que no tolera a los nacos, a la gente pobre o a la La gente mal cofobia. vestida o a la gente que huele, a la gente Ujú, menesterosa. ¿Qué onda? ujú. Entonces todos tenemos fobias. Por eso el artículo me interesó cuando dice, vivimos en una sociedad donde hay miedo y asco a la vida. Cuando antes veíamos la posibilidad de crecer, de acompañar a la gente en sus malestares, de asistir a la gente en sus carencias, de reforzar a la gente en su ausencia de carácter para hacer frente a una situación, ayudar al alumno, al compañero de banca que no sabe leer o que no puede leer en voz alta o que tartamudea o que se pone rojo o que le sudan las manos cuando coge la mano de una persona. Hay gente que padece esto. Yo creo, y voy a sonar creo que más pesimista de lo que esperabas, que miedo y asco por la vida ya lo hemos tenido. Creo que todas las historias, si vemos en un poco como la antropología, creo que el hombre ha sentido miedo y asco por la vida bajo muchas circunstancias, ¿no? O sea, cuando se le pone que a lo mejor el miedo y asco eran los extranjeros que venían a conquistar, bueno, pues era ese miedo y asco por todo aquel que no hablara tu idioma, ¿no? Que era el que no tuviera la misma religión. Ah, bueno, pues entonces ahora vamos por miedo y asco por el que no tiene la misma religión. No, ahora vamos las clases sociales. Ah, bueno, entonces la realeza y los plebeyos, ¿no? Ahora vamos por los leprosos. No, pues ahora vamos por estos. Yo creo que miedo y asco ha habido desde que existe el hombre, ¿no? Probablemente miedo lo compartimos con los animales, el asco podría pensarlo, pero miedo y asco es parte de lo que somos. Ahora le hemos puesto nombre a muchas cosas, como muy bien dices, y ahora tenemos una clasificación enorme, ¿no? Ajá, Del porque DSM-5 o 6 o forma 7, parte de la posibilidad de especificación. justificar por qué hay tantas carreras, por qué hay gente que se dedica a estudiar esto y lo otro, cuántas becas para estudiar las maestrías o los diplomados o lo que tú quieras salen de dinero público, dinero privado, cuyo Ujú. resultado práctico no aporta nada. Depende, si Depende, fueron pero en términos patito puede ser, generales, pero
Pero hay muy En buenos términos premios. generales, fíjate bien, el caso mexicano, CONACYT, Ujú. creo que hay una cantidad de becas que no tendrían razón de ser, ¿eh? Depende de dónde. Hay lugares en donde y universidades que realmente aprovechan y de ahí salen muy, muy buenas tesis. Eh, no es por presumir, pero en la Facultad de Filosofía de la UAP salen muy buenas tesis y realmente ayudan en muchas cosas a problemas sociales o lo típico que siempre la gente espera, cosas médicas, innovaciones, ¿no? Entonces, realmente depende de dónde se aplica. Claro que el CONACYT se presta para mucha corrupción, ya lo decía el presidente y por eso empezó a recortar algunos recursos, pero en términos generales, la academia y la investigación, depende de dónde, sirve de mucho, ¿no? Entonces, te quería responder algo que decías de por qué la gente puede ser que no le guste el huevo estrellado o los frijoles negros o esto o lo otro. Una de las cosas que sabemos gracias a la epigenética, que es precisamente esa genética que estudia el por qué tienes tú los ojos azules o por qué tú los tienes cafés, pero por qué a ti te ha generado a lo mejor esa conducta, por qué tienes ese temperamento, por qué tienes esos tramos, por qué tienes esas enfermedades. Y se ha dado cuenta que la epigenética alcanza a 3 generaciones. Es decir, las cosas que a mí me pueden molestar, que me pueden enfermar, que pueden estar mal en mi cuerpo y en mi manera de reaccionar al mundo, obedecen a 3 generaciones atrás, ¿no? O sea, puede ser algo que le pasó a mi madre, a mi abuela, o a mi padre, a mi abuelo, ¿no? Entonces, si mi abuelo pasó una época de mucha hambruna, y esto se sabe a partir de lo, se me olvidó el nombre, de lo de Alemania, se me olvidó el nombre por completo, del holocausto en Ajá. Alemania, Ujú, ujú. se sabe que esa generación sobrevivió y a lo mejor vivió lo que tenía que vivir, ¿no? Murió de ciertas enfermedades, pero sus nietos estaban más enfermos que sus abuelos. A pesar de no haber pasado nunca por algo tan espantoso como el holocausto, los nietos tenían muchísimas enfermedades, hígado, riñón, tenían muchas fobias, empezaron a tener trastornos mentales, trastornos de conducta. ¿Qué fue lo que les pasó? Por si esta generación está mejor que sus abuelos, ¿no? Pues un poco lo que se dice, lo que pregunta el autor. Bueno, pero si ahora, si a nosotros nos tocó la guerra, como es ustedes que no tienen guerra, sufren tanto y son tan frágiles mentalmente. Bueno, porque lo llevan en los genes, porque es parte de su historia, es parte de lo que desarrollaron, porque una generación va unida a la otra en la biología y se nos olvida mucho que lo que yo tomo como, lo que paso emocionalmente, mis carencias o mis abundancias, por decirlo así, las van a tener mis nietos. No, no es casualidad que a veces el nieto se parezca tanto al abuelo. Es parte de una razón y una lógica epigenética. Entonces, cuando lo entendemos así, entiendes que lo que a ti y a mí nos pasa puede ser culpa de nuestra abuela, abuelo, y digo culpa porque también hay muchas cosas para agradecer, y no tiene tanto que ver con nosotros. A lo mejor tú dices, bueno, pues yo no recuerdo nada horrible con la cebolla, no recuerdo que en algún momento me he intoxicado, no soy alérgico, pero no la soporto. Puede ser una reacción genética, influenciada a través de la genética, porque a lo mejor en ese tiempo, qué sé yo, hubo un cólera que se extendió a través de las cebollas, ¿no? Entonces, una forma de proteger el cuerpo fue eso, creando una aberración, creando una fobia a ciertas cosas, ¿no? A lo mejor yo tengo claustrofobia, pero eso no quiere decir que a mí me haya pasado algo espantoso. A lo mejor a mi abuela, a mi abuelo, alguna vez la encerraron, ¿no? Y de ahí le quedó un miedo espantoso. Entonces, realmente cuando comprendes que lo que tú eres es una historia, un momento cultural, un momento biológico, pero también tienes un trasfondo genético, es más fácil de entender por qué estamos así. Por eso te decía, no me gusta la visión de decir, ahora las generaciones están así. Ajá, ¿cómo estaban sus abuelos? ¿Cómo estaban sus padres? Bueno, pues si esas generaciones están hoy así, ¿cómo estarán sus nietos, no? Imagínate lo que experimentaron las personas cuando se descubrió la energía eléctrica y hubo un foco en su casa. Imagínate lo que experimentaron cuando pudieron escuchar la voz de alguien a través de un Ujú, aparato sin que la persona estuviera enfrente. ujú. Imagínate lo que experimentaron quienes vieron por vez primera una pantalla de un televisor y veían lo que estaba pasando en otra parte del mundo. Yo me acuerdo cuando era chavo que llegaba el hijo de una amiga de pues, mi abuela que vivían en un rancho por allá por la Mixteca, por entre Acatlán y Tehuitzingo, por ahí por esa zona.
y llegaba este chavo, quizá un año más grande que yo, 2 años más chico que yo, bueno, era más o menos. Y en su pueblo, donde él vivía, no había televisión en aquellas épocas, estoy hablando de 1961, 62 por ahí, 63 quizá. No había televisión. La televisión no estaba en todas partes, la señal de televisión no llegaba a todas partes. Y entonces llegaba y me decía, pon la televisión, porque en su pueblo no había. Ujú. Y no me acuerdo si en ese día era el programa de Rintintín, creo que de Rintintín. Y entonces yo jugaba, lo bromeaba porque le decía yo, voy a ponerte una cosa de un perro y unos policías. Y me decía, no, yo quiero ver a Viruta y Capulina, cómicos y canciones, se llamaba un programa que había en esas épocas. Quiero ver, o sea, él había visto un día, no sabía que la televisión tenía programas que estaban agendados, estaban programados, ¿no? Entonces ese día, creo que era viernes, a las 7 de la noche, tocaba Viruta y Capulina, ¿no? Tocaba Rintintín. Entonces yo me pasaba atrás del cinescopio ahí de la televisión y según yo le pegaba y le hacía y no sé qué, para que saliera la imagen de la televisión. Y el chavo se lo creía. Claro. Evidentemente cuando se dio cuenta me mandó a la fregada, ¿no? Pero, o sea, cuando no tienes la experiencia, tienes o curiosidad o miedo. Acuérdate de esa frase de la curiosidad mató al gato. Acuérdate de ese consejo que te dan cuando los niños son pequeñitos, no tengas los contactos de energía eléctrica Ujú, libres porque pueden meter el dedo, entonces hay un aparatito de plástico que lo pones para que el niño no pueda meter el dedo. Cosas de ese tipo como hasta que no te quemas el dedo, no sientes el calor de la flama, no sabes que la flama quema. Mil Yo, cosas que te van ujú, pasando y no necesariamente te generan fobias. Pero, por ejemplo, cuando yo creo que a todos nos da curiosidad ver cómo vuela un pájaro o nos ujú, asombramos o nos gusta el canto de un pájaro o el color de las plumas de un ave, ¿no? Cuando están en una jaula, alguna cosa que podemos verlas de cerca, que yo estoy en contra de que los pajaritos estén en una jaula, pero bueno, puedes verlos así, de lo contrario, pues están volando. Pero hay gente que no soporta un pájaro, no ujú. soporta tener cerca un pájaro o les da pavor ver una rata o un ratón Un perro. o un perro. Ujú. Yo tuve a una tía que una vez fuimos a Guadalajara en el tren, el Pullman famosa que salía de Uh, Buenavista, hace muchísimos años. Y el tren pues iba haciendo escala, se paraba y se paró en Celaya, no me acuerdo el nombre del pueblo, y ahí trabajaban una artesanía de carrizos. Con los carrizos hacían cosas, flautas, eh, y unas víboras. No sé si llegaste a ver pedacitos de carrizos con un clavo, les pintaban de colores y entonces el artesano salía con mm, la víbora así ujú, desde la cola, como eran ujú, pedacitos pequeños, pues se movía el carrizo, se movían los carrizos. Y yo quería ujú. uno y mi abuela me lo compra. Entonces yo llego al asiento ahí en el tren, ya cuando el tren arrancaba, yo en el asiento con mi víbora de carrizo, pues era un juguete. Y mi tía se desmayó del susto le daba pavor el tema de la vida. Guau. Curioso, ¿no? Algo estaba en su biología, ¿no? Que le hacía que O cuando corriera. era niña, pues estamos hablando de una tía que nació en el siglo XIX. Cuando era niña, Claro, era más grande que mi abuela y era señorita, nunca conoció varón, es una historia de la familia muy bonita. Entonces le daba pavor la víbora. A lo mejor cuando era niña encontraron una víbora en el pueblo ahí, se espantó, ¿no? claro. Bueno, Hay pero cosas, ¿eso es fobia o eso es derivado de la experiencia de la vida?
no es por poner a psicoanalizar a tu tía, pero hay un caso muy similar en psicoanálisis. Ya se Y murió es hace muchos años, mi tía. un poco Se murió, simbólico, fíjate, ¿no? la atropelló un vehículo saliendo de su casa. Uy, qué triste, Qué tristeza. qué triste. Hay casos de fobias clásicas que se han estudiado desde el psicoanálisis, porque pues fue Freud el que empezó a hacer eso, ¿no? Eh, y realmente obedece a algo simbólico, tiene que ver con la representación de algo, al final se dice que pues ese es un límite mental y entonces sustituye un poco como que la presencia paterna y bueno, es un poco complejo, pero sí creo que cada fobia tiene un sentido para la persona. A lo mejor para ella las serpientes tenían una connotación, porque también recordemos es esto, tenemos en el cerebro dos hemisferios, el derecho y el izquierdo. El derecho es todo lo simbólico, lo metafórico, todo eso que nos gusta con estas explicaciones un poco religiosas, ¿no? Ahí no está un lenguaje articulado y conciso y gramatical como en el izquierdo, sino están aquellas representaciones. Cuando vemos una obra de arte, una pintura o algo que sea como más simbólico, nos damos cuenta que el cerebro, el hemisferio derecho, es el que está interpretando, el que se conecta con las emociones. Entonces, el que nosotros sintamos miedo o asco pasa muy probablemente por el hemisferio derecho y el hemisferio derecho lo toma de manera simbólica. Esa simbología, lo que la serpiente significa, por ejemplo, para Carl Jung, una vez sueña que esa serpiente se está mordiendo la cola, ¿no? A sí misma, se da la vuelta en un círculo y se muerde la cola. Para él significa el ciclo de la sabiduría, ¿no? El cómo una cosa se encuentra con la otra. Para el budismo, por ejemplo, hay muchos monjes que pasan toda la vida practicando un círculo y tratando de encontrarse a ellos mismos y al final, vamos a decir, una de sus pruebas finales es hacer un círculo en la arena que no se toca a sí mismo, sino que se acerca a sí mismo, ¿no? Y representa ese yo. Entonces también existe esa parte en nosotros muy simbólica, muy mitológica, muy espiritual, que se conecta con estas cosas. Un perro puede ser un símbolo de algo, una serpiente puede ser un símbolo de algo. En algún momento una imagen, un color, puede representarnos algo al hemisferio derecho, que es aquel que no es racional, sino que es más Ok. intuitivo, que tiende a ser más emocional. A ver, ¿cómo me explicas la imagen de Cristo crucificado? Híjole, Hubo una ¿seguro quieres que te época, conteste? hubo una época en la que en la Iglesia Católica el principal ícono, la principal representación de la divinidad era el crucifijo. De hecho, son cristianos porque están crucificados, porque viene de la crucifixión, etcétera. Y hubo un momento en el que empezaron a ponderar el impacto del crucificado, del ser humano Ujú, crucificado, atormentado, ensangrentado, ujú, sufrido, doliente, la madre doliente, toda esta serie de cosas que ujú, ahora en Semana Santa las vivimos mucho, la Virgen de la Dolorosa, las Tres Caídas, la visita de las Siete Casas, el pésame, el lavado de los pies, todo esto que es la pasión de Jesús. Y luego la transformación a ponerte en el altar a los santos, a la Virgen o a Jesús, el Sagrado Corazón de Jesús. La imagen de un Jesús ujú, hermoso, con el ujú, pelo largo, con barba, espiritual, ujú. guapo, diría, diría alguien, Sí, guapo, claro, eh, sí es este, Dios. exacto, en contraste con el crucifijo. Híjole, no sé si, mira, a ver, entonces tengo que decir, no estoy en contra de la religión, yo misma fui mucho tiempo al catecismo, tengo bases católicas muy profundas, mi abuelita era ministra de la iglesia, daba comunión a los enfermos, o sea, el crucifijo Recogía las es, limosnas y gracias a eso, no, eso no, financiamos. eso no. Me consta que daba comunión a los enfermos, yo iba con ella a las casas. Eh,
Ella era eso. No, esa parte no. Eh, Tiene que ver con la culpa y la vergüenza, para ahorrarnos palabras. Cuando tú miras a Jesús crucificado, la primera cosa que tú sientes es vergüenza y culpa, porque aparte te lo dicen Ah, textualmente en el catecismo, Él murió por tus pecados. O sea, él no tuvo pecados como tal, murió por tus pecados o y sea, tú para eres que el tú culpable de que haya pudieras, muerto. claro, esa culpa y esa vergüenza en términos psicológicos, ya me voy para la otra parte, no quiero decir que estoy difamando o algo, o blasfemando, en términos psicológicos, la culpa y la vergüenza distorsiona la percepción que tienes de ti mismo y siempre va a ir en contra de tu autoestima. Cuando crees que te sientes bien, que eres suficiente, que puedes, que bueno, que eres una buena persona, híjole, ¿no? ¿Te acuerdas que deberías de sentir vergüenza cada año y cada Semana Santa cuando te ponen la cruz aquí y dices, sí, sí es cierto? En tiempos anteriores, hoy es moderno y es bonito porque solo es una cruz de ceniza. En tiempos anteriores, la gente se bañaba en ceniza o se ponía la cantidad de ceniza proporcional a sus pecados. Hoy nada más llevamos una crucecita, a manera cómoda, ¿no? Porque ningún cristiano quisiera ir lleno de ceniza. Entonces, cuando te das cuenta de eso, es que cada año renuevas tu vergüenza por ser quien eres, por tus pecados. Esto es como Psicológicamente, una catarsis? no, No. no, porque la vergüenza y la culpa es lo contrario a que lo que se busca en salud mental. En salud mental se busca que la idea de ti mismo sea una idea sobria, que sepas quién eres, cuáles son tus defectos, cuáles son tus virtudes y que al final te ames a pesar de eso. Pero cuando tú tienes culpa y vergüenza, llegar al amor, a ti mismo, a la autoestima, a una comprensión es más difícil. Entonces, por eso es que muchas personas que se están buscando y entran en crisis y eso a veces se van por más términos del budismo, de la espiritualidad, se reconectan a través del veganismo, qué sé yo, porque la culpa y la vergüenza que propone la Iglesia Católica, y voy a ser todavía más fuerte, voy a decir, en América, es muy diferente a la que propone en Europa. Claro, por supuesto. Aquí hay un cantón muy católico, Lucerna, en Suiza. Realmente sus imágenes no son así de dolientes, su iglesia no es así. O sea, sí están las estaciones del Vía Crucis y todo, pero no se hace hincapié en la muerte, sino se hace hincapié en el amor y en la fraternidad que debemos de tener como hermanos, y el amor que Dios te tiene y en lo que tú quieres ir con tu vida. No se hace hincapié en esta vergüenza y culpa de ser quien eres, y porque claro, todos hemos nacido con un pecado hasta original, ¿no? O sea, un niño de 1 año tiene un pecado original. Entonces, cuando se cría a través de esto, se forma una cultura a través de la culpa y la vergüenza, es difícil el amor propio. Eso es lo único que quiero decir, ¿no? Es difícil el amor propio, es difícil la salud mental, es difícil a veces la autoaceptación, y claro que es más fácil caer en un reproche constante, sentirse mal, eh, sabotearse a sí mismo, generar adicciones. No estoy diciendo que los católicos ahora van a ser adictos, no, no. Estoy diciendo que a veces puede ser un detonante para una persona que tiene ciertas tendencias a algo, si todavía le agregas esa culpa, ¿no? Y esa vergüenza, y si aparte en su familia, pues tiene un poco de abandono, de rechazo, de maltrato, bueno, pues ya hiciste la combinación perfecta para que esa persona no se ame a sí misma y tenga que pasar un viacrucis psicológico, digamos, hasta que se encuentra a sí misma y decide amarse, si es que es posible, ¿no? Y entonces convertimos la salud mental en términos de salvación, ¿no? Si alguien logra llegar a terapia y encuentra un buen terapeuta y lo logra después de qué sé yo cuántos pasos, pues bueno, va a ser una buena persona. Pero si de inicio ponemos todas estas condiciones en contra de su propio salud mental y de su amor propio, le va a ser más difícil salir, ¿no? Yo no he visto, al menos te lo pongo en términos así, yo no he visto que una persona aquí se confiese. Al menos por el catolicismo de aquí, la confesión no es algo que se utiliza. En la iglesia de Lucerna, que es lo más cercano que yo tengo católico, es que te sientas, hay una virgen color negro y haces un acto de contrición, que así se conoce, ¿no? Tú dices, bueno, pues sí, yo fallé aquí, el otro, lo siento, voy a cambiarlo así, voy a inventarlo así. Pues muchas gracias, Virgencita, gracias por tu perdón y tu amor, con permiso, ¿no? Pero no existe esta penitencia,
¿no? Porque aparte es algo que se ha limitado mucho a la Semana Santa, a la penitencia, a la gente que se lastima. Si se va de museo a los conventos de Puebla, pues se va a ver a veces por con qué cosas se flagelaban, los clavos, las púas, las mini puertitas en donde pasaban, o los pasillos así súper chiquitos, en donde pasaban las hermanas para purgar sus pecados y todo lo demás, ¿no? Entonces, eso al final y al cabo, en términos psicológicos, pues significa un menosprecio por sí mismo, y es el camino muy largo para llegar a la autoaceptación, para llegar a un self que se conoce así, ¿no? Como una visión de sí mismo fuerte, ser una persona que diga, bueno, soy digna y quiero generar esto para mi vida y soy valiosa, ¿no? Hace un poco el camino más difícil. Es lo único que quiero decir, pero no estoy por ahí blasfemando ni nada parecido, ¿no? Y menos ya tan cerca teniendo la Semana Santa, Jesús Manuel. ¿Qué tema me diste? No, es que estoy pensando en esta, no sé, vamos, el que inventó, el que descubrió, el que escribió o describió los cánones de la religión, del comportamiento, toda esta serie de cosas, o le atinó o sabía mucho del comportamiento humano. Porque No somos tan ignorantes como creemos, ¿eh? No. condiciona el libertinaje, digámoslo así, el abuso, a través de ciertas normas que tienen que ver con la moral, con la costumbre, con la práctica de lo cotidiano, de que no le hagas al otro lo que no te gustaría que te hicieran a ti. Normalmente son cosas populares, o sea, si lo ves un poco en la historia, son más populares porque el clérigo y digamos, bueno, la nobleza y todos aquellos que estaban cerca de los papas o de cualquier líder religioso tenía ciertos privilegios, ¿no? En donde podía incluso, si le molestaba, hablemos de Enrique VIII, disociarse o divorciarse de la Iglesia Católica y formar su propia iglesia, ¿no? O sea, realmente la religión era una forma de control de los pueblos. Entonces, no así de la clase, vamos a decir, alta o del, pues sí, la realeza o los principiados o los feudalismos, o hablarse ahora de la política, ¿no? En donde hemos visto presidentes que se vuelven a casar porque pues les anulan el matrimonio anterior por palancas, ¿no? Entonces, pues sí es parte de un control más popular. También es cierto eso, claro. Qué difícil, ¿verdad? Todo empezó por las fobias, empezó por el asco a la vida y todo este rollo. Mira nada más dónde venimos a terminar con el tema. Pero bueno, muy bien. Gracias. Como siempre, Gracias, muy interesantes tus comentarios, tus charlas. Gracias, querida. Igualmente. Cuídate mucho, gracias. Andrea Sandoval Tapia, desde un cantón. Desde mi cantón. Desde su cantón, allá pegadito a Zúrich, esquina con qué? La Condesa, no. No, ¿verdad? No, pues no sé qué calle. ¿Cómo se llama la calle donde vives? Mayer-Wiesenstraße. Wiesenstraße. Sí, bueno, pues ahí. Gracias. Ahí. Cuídate mucho. Gracias, Manuel. Nos vemos la próxima semana, primero Dios. Gracias. Buen día. Buen día. En primera plana, Carlos Herranz. Bienvenidos en Primera Plana, un programa de Radio Francia Internacional y de France 24. Esta semana ponemos el foco en España para hablar del acuerdo que va a permitir la investidura de Pedro Sánchez, el acuerdo con los independentistas catalanes y la polémica ley de amnistía. Para ello nos acompañan en este estudio tres invitados, ya les presento. Carles Pamies es doctor en ciencia política, investigador y profesor en Sciences Po. Bienvenido. Muchas gracias. Carmele Gallubo, compañera que ha formado parte de REFI durante 3 décadas. Bienvenida, Carmele, un placer tenerte aquí. Encantado de estar aquí de nuevo. Cyril Trepié es investigador, geógrafo, especialista en España. Bienvenido. Muchas gracias. España, el precio de la investidura de Sánchez hoy en Primera Plana.
Noches de disturbios, las vividas esta semana en España con protestas especialmente protagonizadas por grupos de ultraderecha contra la ley de amnistía hacia políticos catalanes condenados por el Procés, que ya ha sellado el acuerdo de investidura para que el socialista Pedro Sánchez siga en el poder. Para ello necesitaba a varios partidos, entre ellos a los independentistas catalanes, y de ahí esta controvertida ley de amnistía negociada estos días no en España, sino en Bélgica, donde huyó de la justicia el expresidente de Cataluña, Carles Puigdemont, tras el fallido intento secesionista de 2017. Desde entonces, muchas cosas han pasado. Cierto que el independentismo ya no vive su mejor momento, con fuertes luchas intestinas en la actualidad, como también lo es que muchos de los miembros del gobierno de Sánchez aseguraron que no cederían con una amnistía que ahora se presenta como el sapo inevitable a tragar si no se quiere ir a otras elecciones en las que la derecha pueda rearmarse. Veamos qué dice la prensa. La Vanguardia. El pacto PSOE-Junts se propone resolver el conflicto histórico. Los dos partidos crean una mesa de negociación con verificador internacional. Diario ABC. Casi la mitad de los votantes del PSOE contra la amnistía, según una encuesta de GAT3 para este rotativo conservador. El País, los ultras se adueñan de la agitación callejera contra la amnistía. Bueno, después de unas complejas negociaciones ya se despeja el camino, por fin, para la investidura de Sánchez. Yo creo lo primero, Carlas, expliquemos a nuestros oyentes y espectadores lo primero, ¿por qué es tan controvertida esta ley de amnistía? Bueno, yo creo que las leyes de amnistía ya de por sí son controvertidas casi siempre, ¿no? Suelen darse en situaciones muy excepcionales y suele haber opiniones muy distintas en ambos lados del asunto. Por un lado tenemos sectores del Partido Socialista que reflejan un poco la sensibilidad o la necesidad de reconciliar y perdonar algunas de las cuestiones que giran alrededor del proceso independentista, como ya sucedió en su momento con el indulto en 2021, y por el lado contrario hay una posición escorada hacia la derecha que ve que cree que esto es una concesión innecesaria y además peligrosa hacia los partidos nacionalistas. Ha habido debates acerca de por qué esto no se ha quedado solamente en el indulto, ha ido más allá hacia la amnistía. Bueno, lo que entendemos más bien que ha sucedido aquí es que lo que se ha buscado es una ley de amnistía que no solamente tuviera que ver con los delitos que se han juzgado, como fue el caso de los 9 indultados en 2021, sino que a través de esta ley poder también borrar los delitos, que en el fondo es lo que hacen las amnistías. Y al mismo tiempo, como decía, hay esta otra posición en la cual se ha caracterizado al gobierno en funciones como desleal, como defensor de aquellos que quieren romper a España. Entonces yo creo que en general las leyes de amnistía son siempre controvertidas y esta, naturalmente, también lo es. Enseguida le doy la palabra a Carmela y a Cyril, pero vamos a ver cómo explicaban este pasado jueves el acuerdo alcanzado las dos partes negociadoras en Bruselas, la delegación socialista y el expresidente Carles Puigdemont, fugado a Bélgica huyendo de la justicia. Lo escuchamos. Estamos aquí para anunciar el acuerdo del Partido Socialista Obrero Español y Junts per Catalunya, que hemos alcanzado un acuerdo para la investidura de Pedro Sánchez como presidente del Gobierno de España. Un acuerdo que constituye una oportunidad histórica para resolver un conflicto que solo desde la política puede y debe resolverse. És innegable que les relacions entre el Partit Socialista i Junts no convida a l'entusiasme ni a la confiança. No faríem cap favor negant l'evidència. I en aquest sentit, els dos partits són honestos a subratllar l'enorme distància que ens separa. Bueno, ahora toca venderlo. Los socialistas aseguran que el pacto con los independentistas es para toda la legislatura y que abre una nueva etapa en la relación con Cataluña. ¿Hasta qué punto hay garantías para ello? Para que se abra una nueva etapa. ¿Cómo lo ve, Carmele? Bueno, yo creo que sí se abre una nueva etapa. ¿Cuánto va a durar? Eso nadie lo sabe. Pero efectivamente, volviendo sobre el tema de por qué es tan controvertida esta amnistía, lo que explica también las dificultades de esta nueva etapa, más allá de lo que señalaba Carles, que es verdad que las leyes de amnistía a menudo se prestan a controversia. En este caso concreto hay, por una parte, un debate jurídico sobre la constitucionalidad o no de esta ley. Va a haber una batalla a ese nivel. Esa ley no va a ser efectiva inmediatamente. Habrá recursos ante la justicia. En este caso concreto, sobre todo yo añadiría que ha habido un cambio de discurso
por parte del Partido Socialista y de Pedro Sánchez que los propios socialistas no han asumido completamente. Este es la amnistía, el pacto en torno a esta ley de amnistía es un acuerdo de conveniencia de cara a contar con esa mayoría en el Parlamento. Y los socialistas no han asumido, a mi entender, han tardado ya, Pedro Sánchez tardó en pronunciar la palabra amnistía, han tardado en asumir ese giro, lo cual, a mi entender, ha contribuido a que aumente el descontento dentro del electorado, por ejemplo, socialista, que en buena parte podía no estar de acuerdo, pero sobre todo que tenía igual la impresión de que le hacían comulgar con ruedas de molino. Yo creo que ese punto de partida anuncia también ya posibilidades de disensiones mayores de las que cabría esperar. No obstante, yo creo que sí se ha señalado, y me parece que puede ser un punto positivo, más allá de que esta ley sea constitucional o no, de cómo eso luego veremos del apoyo ciudadano o no a esa ley, está el hecho de que es cierto que, bueno, así lo vende Pedro Sánchez, y quizás tenga razón, de que los independentistas catalanes, concretamente la gente del partido Puigdemont, se sientan por fin a negociar. Aparcan, no sabemos por cuánto tiempo, pero aparcan por un momento la vía unilateral y se sientan a negociar. ¿Esto va a contribuir a una mejor convivencia dentro de Cataluña y Cataluña en España? Estará por ver, pero es un punto de partida quizás en el sentido positivo, hay que ver cuánto dura. Cyril. Me parece que garantías hay pocas de estabilidad. Incluso si, por supuesto, se consigue la investidura. El partido de Carles Puigdemont y Carles Puigdemont no representa toda Cataluña, sino una parte del independentismo y además uno de los partidos que llegó después de Esquerra en quinta posición en las últimas generales en Cataluña. Y no tiene mucha costumbre, me parece, de garantizar cualquier estabilidad, sino más bien de encontrar un acontecimiento que le dé más protagonismo en vez de gobernar simplemente. Y estoy de acuerdo, Sánchez tardó en pronunciar la palabra amnistía y hay que recordar que la reivindicación de amnistía se expresó desde el independentismo catalán, esta vez de los dos partidos, ya desde el 2021 en el momento del indulto al cual hizo referencia Carles. Así que no es ninguna novedad por parte del independentismo reivindicar la amnistía. Las negociaciones se han retrasado 7 días, sobre todo por el temor de los independentistas a que una redacción no rotunda de la ley pudiera dejar fuera de la amnistía a algunas personas del entorno de Carles Puigdemont. Con esta ley encima de la mesa entendemos que Sánchez conseguirá ser investido, la semana que viene. Pero ¿hay garantías, Carles, de que el independentismo no vuelva a plantear un desafío al Estado español? Es decir, ¿entendemos que el procés está finiquitado y enterrado con esta ley como se quiere hacer entender por parte de una parte de los socialistas? Claro, yo creo que depende un poco de qué entendamos por el procés, ¿no? Pero yo creo que cabría pensar que sí que va a seguir existiendo digamos, un desafío al gobierno español, entre otras cosas porque si vemos el acuerdo al que han llegado el PSOE y Junts, precisamente ahí se ve cómo los dos partidos se desmarcan, ¿no? Cómo el PSOE está más por la vía de ampliar el Estatuto de 2006 y cómo Junts está más en la línea de la celebración del referéndum de autodeterminación sobre el futuro político de Cataluña. Entonces yo creo que sí, precisamente este tiempo que decías, estos días que se han tomado más las negociaciones, creo que ha tenido que ver con dos cuestiones. Por un lado, lo que comentabas de las dudas que habría sobre o la necesidad de cubrir ciertos flecos en la ley para asegurar que habría personas del entorno de Puigdemont y de Junts que pudieran estar cubiertos por esta ley de amnistía, y también con las estrategias y los procesos internos que ha habido por parte de los partidos. Por un lado,
Yo creo que la estrategia de Junts de marcar los tiempos en las negociaciones, que creo que ha sido muy, muy evidente, y por otro lado también, bueno, pues consultas internas que ha habido dentro de los partidos, a lo mejor más notoriamente la consulta a la militancia que ha habido por parte del Partido Socialista, que no ha tenido que ver tanto con la amnistía, sino con la cuestión de la formación de un gobierno de coalición. Cyril, Carmele, podéis responderme quien quiera. Se habla mucho dentro del acuerdo del término lawfare, que se utiliza para abarcar la idea de persecución judicial basada en intereses espurios políticos y no en el imperio de la ley. Les pregunto, ¿esto es reconocer que hubo una persecución judicial? ¿Que aparezca ese término en el acuerdo? Es un término de moda que... Con el que el PSOE tiene que cambiar lo que había dicho antes. Sí, y bueno, es un concepto de moda que permite atacar el poder judicial, no solamente las decisiones que ya han tomado jueces, sino la sencilla posibilidad de que se haga nuevas acciones judiciales contra un partido político, ya sea independentista catalán u otro. Y conviene recordar que es una palabra, un concepto que inventó un general estadounidense en el contexto de la guerra en Kosovo en 1999, y en este caso era una manera de denunciar la postura del adversario en una guerra asimétrica. Y esta vez el lawfare que se reprochaba procedía no de un gobierno central, no del aparentemente fuerte en la pelea, sino más bien de un adversario en inferioridad militar que combatía de otro modo. Vamos a hacer una breve pausa, estamos aprendiendo un montón de términos jurídicos con todo este acuerdo. Vamos a hacer una pausa en este punto, volvemos en unos instantes aquí en Primera Plana. El repaso de las jornadas estelares del deporte mundial, finales, análisis y todo lo que viene en el mundo deportivo, de la mano de periodistas especializados. Acompáñenos en Deportes Domingo por France 24 y france24.com. En france24.com, siga nuestra transmisión en vivo. Encuentre toda la información que necesita. Noticias en directo las 24 horas del día y en 4 idiomas. Infórmese sobre los temas que le interesan. ¿Busca la actualidad o la repetición de una emisión? ¡Conéctese! A un clic, la información internacional en directo. Liberté, égalité, actualité. Seguimos en Primera Plana esta semana con el foco puesto en España y en ese pacto que va a permitir la investidura de Pedro Sánchez. Lo hacemos con el doctor en Ciencia Política Carles Pamies, con la periodista de RFI Carmele Gallubo y con el investigador Cyril Trepié. Carmele, las protestas violentas que hemos visto durante esta semana frente a la sede de los socialistas, ¿quiénes las impulsan y con qué objetivo? Hombre, añaden un toque de dramatización suplementario a todo lo que está pasando en España. Ponen de relieve, quizás hasta cierto punto de manera artificial, la polarización de la sociedad española. Es un poco la visión esperpéntica de esa polarización. Yo creo que se está sobrevalorando las protestas. Es decir, ayer fue, si no me equivoco, la más numerosa. Fueron 7.000, 8.000 personas. 8.000. ¿Ah? Bueno, no se puede hablar de una manifestación masiva. Sí es masiva la violencia que domina en este tipo de manifestaciones. ¿Quiénes están? Pues esencialmente pues la extrema derecha, grupúsculos que no tienen normalmente mucho protagonismo, pero que en este contexto les resulta muy favorable, como grupúsculos falangistas que todo el mundo ha olvidado, que bueno, tienen ahí un escenario privilegiado para decir aquí estamos. El PP está en una posición incómoda, como quien mira eso desde la barrera, sin saltar de todo al ruedo, diciendo es legítimo la protesta, claro. Expliquemos, PP es el Partido Conservador Partido de Popular, Alberto exacto, Núñez Feijóo. Exacto, el otro gran partido, el partido español, el que más número de votos obtuvo en las últimas elecciones. Entonces,
la relación en estos momentos complicada que tienen con la extrema derecha hace que, bueno, dicen sí, es legítimo manifestarse, no a la violencia. Claro, hay algo que perturba, a mi entender, es los ataques a la policía. La defensa de los cuerpos de seguridad es uno de los temas constantes dentro de los partidos políticos constitucionales, etcétera, pero en particular dentro de la derecha. El tema de la seguridad y tal. En este caso asistimos a escenas de manifestantes que atacan a la policía. Y eso yo creo que perturba un poco la visión que se puede tener desde parte del electorado de la derecha de esta protesta. Que monopolicen los ultras digamos, la oposición a la ley de amnistía, ¿beneficia al planteamiento de Pedro Sánchez? Decir, bueno, es esto, si no, es lo que hay. Aunque luego los sondeos dicen que hay mucha más gente que está en contra de la amnistía, pero que no saldrían a la calle visto los que están monopolizando estas protestas. Tiene muchísimo entrenamiento esta parte de la derecha extrema a monopolizar, a ejercer la violencia, sacar más provecho y protagonismo de manifestaciones que no han convocado ellos mismos, sino otros. Y es lo que han venido haciendo desde por lo menos 2017 y, digámoslo, incluso antes en Cataluña. Y para responderle, sí, creo que sí, porque simplifica bastante el panorama. Si únicamente estos grupos que atacan la policía, en efecto, y a los periodistas, resumen la oposición a proyecto de ley de amnistía, entonces ya se ganó una parte. Y esto obvia todo el cabreo que está detrás de esos grupos. Y hay que recordar que estábamos unas horas después del anuncio del acuerdo, o sea, justo después, y no creo que se haya mentalizado mucho, organizado mucho estratégicamente la reacción al acontecimiento. Esto por parte de la derecha. Luego vamos al campo independentista, porque, Carlas, las luchas intestinas dentro del independentismo son otra de las clave. ¿Qué diferencia a Junts del expresidente Puigdemont, de Esquerra Republicana de Cataluña, del actual presidente Aragonés? Dentro del eje independentista hay que explicar a lo mejor que son ideologías distintas y que luchan por esa hegemonía, ¿no?, del independentismo. Sí, aunque son partidos que efectivamente tienen en el eje ideológico posturas muy, muy distintas, son partidos que en el fondo están compitiendo también, ¿no? Están pensando de algún modo también en sus próximas elecciones. Yo diría que en general lo primero que cabría pensar es que el independentismo en Cataluña se encuentra en una situación complicada ahora mismo, también a tenor por los resultados electorales en las municipales y en las generales, pero también es una situación complicada que también les permite rascar hasta cierto punto y conseguir también una oportunidad para poder conseguir réditos en forma de políticas que pueden ser favorables para Cataluña, ¿no? Por un lado, parece que Junts ha sido más pragmático y que ha conseguido resultados positivos en esta negociación en lo relativo a la financiación y a lo social. Habrá que ver también qué lectura se puede hacer. Esto también habla de esto en base también a los malos resultados que ha tenido Esquerra, que ha visto minado en las últimas elecciones su apoyo electoral, y parece que Junts ha conseguido, yo diría, que articular sus demandas alrededor de la cuestión nacionalista, pero también de cuestiones más tangibles, ¿no? Como puede ser la cuestión de la modificación de la financiación. Entonces, yo diría que por un lado se ha visto esta clara rivalidad que hay entre Esquerra Republicana y entre Junts, y al mismo tiempo yo creo que, al menos mi lectura sería que Junts ha sido más eficaz en esta negociación a la hora de visibilizarse como un actor clave y al poder haber conseguido reclamar cuestiones que tienen que ver con lo simbólico, pero también, como decía, con lo tangible. Se trata de un pacto que activa el traspaso de los trenes de cercanías a la Generalitat y que da luz verde a una quita de casi el 20% de la deuda de Cataluña con el Fondo de Liquidez Autonómica. Les pregunto, ¿esto puede desestabilizar los equilibrios de la España autonómica? Yo no iría
yo no iría tan lejos. Porque ya hay algunos que han levantado la mano, ¿no? Yo no iría tan lejos, pero es evidente y me parece normal que los presidentes y gobiernos de otras autonomías digan, oiga, a mí me corresponde lo mismo. Que eso vaya a desestabilizar, no lo pienso. Entraremos en una negociación, habrá que ver de qué montos se trata, ya para encajar esa quita en la legislación española hoy de Hacienda, pues tiene también su intríngulis. Habrá que ver poco a poco, pero creo que no, en absoluto. Antes hemos hablado de la derecha, de los independentistas. Vayamos a los votantes socialistas, porque no todos los socialistas están de acuerdo con la amnistía. Hay voces históricas dentro del partido también en contra. ¿Se trata de un sector apartado o ninguneado, menospreciado por parte de Sánchez? Sí, podemos recordar que el sencillo hecho de haber anticipado las elecciones por parte de Pedro Sánchez tuvo el objetivo de evitar un debate interno sobre las claves del programa y las cosas que hacer y las que no. Y es bastante habitual por parte de Pedro Sánchez evitar estos debates internos. Y podemos recordar todo el recorrido bastante complejo que él tuvo en su propio partido, con su travesía del desierto, su vuelta, y sabe que tiene bastante oposición interna a su política y que ya la tenía antes. Por ejemplo, incluso en el Partido Socialista, el giro diplomático a favor de Marruecos sobre el Sáhara Occidental no hace exactamente la unanimidad dentro del PSOE. Vamos a hacer zoom en la parte final del programa, porque si de algo hablamos hoy es del encaje territorial en el fondo. Este es el gran dilema que siempre centra la política española, es decir, al igual que Francia tiene un problema con la representatividad parlamentaria y de escasa experiencia en pactos, que Italia lo tiene con la estabilidad, ¿el reto de España sigue siendo el llamado encaje territorial, Carlas? Yo diría que en realidad en España sucede un poco todo al mismo tiempo, y voy a intentar a tratar de explicarlo. Sí. Tal vez a lo mejor efectivamente el más visible sea el encaje territorial por una cuestión de la historia reciente de España, del contexto y la importancia de los partidos nacionalistas históricamente, pero también naturalmente hay otros retos los que se enfrenta España desde hace bastante tiempo, como puede ser la cuestión de la representatividad y como se ha dicho que el sistema electoral tiene tintes mayoritarios y cómo los partidos grandes de ámbito nacional o aquellos importantes en circunscripciones específicas tienden a estar sobre representados. Creo que España tampoco es ajena a problemas que tienen que ver con la estabilidad. Hemos tenido 5 elecciones en 8 años, que no son pocas, naturalmente no llega a los niveles de Italia, y algunos de estos, el motivo detrás de esta inestabilidad también tiene que ver con la poca experiencia de pactos, al menos hasta hace relativamente poco, en el nivel nacional. Entonces yo creo que en España efectivamente a lo mejor va a ser más visible la cuestión del encaje territorial, sobre todo si tenemos en cuenta lo que estamos hablando de la amnistía y de los pactos con los partidos nacionalistas, pero que España se va a enfrentar a todos estos retos y probablemente a algunos otros. Carmel, ¿cómo ve esta cuestión? Bueno, comparto el punto de vista de Carles, pero yo creo que de todas maneras en el caso de España será una tarea, no se puede decir eterna, porque no hay nada eterno y menos en política, pero una tarea constante, una búsqueda de un equilibrio inestable permanentemente, en negociaciones y pulsos permanentes entre gobierno central, sea del corte que sea, gobiernos regionales. Es una dificultad y es también un atractivo a la hora de la realidad multinacional española está ahí, o en fin, ahí podemos entrar en debate. Entonces creo que va a haber esa búsqueda permanente de un equilibrio forzosamente inestable con sus momentos de crisis y sus momentos más apaciguados. Les pregunto, si este pacto diera estabilidad, que baje ese suflé catalán, ¿sería malo electoralmente para la extrema derecha de Vox con Abascal al frente? Es decir, ¿es necesario tanto para el independentismo como para la ultraderecha que ese suflé esté vivo? No creo que estamos cerca de una bajada del suflé en el contexto actual. Así que esto lo veremos quizás dentro de unos años. Mientras tanto, conviene recordar que hay hay 17 comunidades autónomas en España, que 3 de ellas por lo menos tienen un movimiento independentista y que sí,
en efecto, el primer ingrediente de Junts, la primera fuerza, la primera fuerza de Vox es el independentismo catalán y en concreto el intento de secesión del 2017. Y estos ingredientes ya existen desde el 2017. Vox consiguió muchísimos votos con ello y ahora los ingredientes no solo son los mismos, sino que las cantidades han aumentado. Pues muchísimas gracias, me quedo sin tiempo para más. Desde luego los dos estandartes de la izquierda europea, Pedro Sánchez y Antonio Costa en Portugal, han vivido una semana muy agitada. Uno parece que va a seguir adelante, Sánchez, y el otro ha caído, Costa. Muchísimas gracias a los tres y a todos ustedes. Hasta la próxima semana aquí en Primera Plana. Gracias. Bueno, hoy en lugar de martes, en miércoles está José Prieto Rodríguez, ya te cambié el apellido materno por el paterno. José Prieto Rodríguez nos acompaña como todos los martes, ahora el miércoles. Y pues ahora sí que previo al Gran Premio de Las Vegas, ¿no? ¿Qué has oído? ¿Qué sabes? Pues lo que he visto es que ya está la pista y también que les van a prohibir hacer apuestas. ¿Cómo? ¿En serio? En Las Vegas. Sí, los pilotos tienen prohibido apostar en los casinos. Bueno, los pilotos, los técnicos, pilotos. los mecánicos, todos en general no podrán apostar en los casinos de Las Vegas este fin de semana. Y el que apueste seguro pues va a tener sanciones. Verstappen, por lo que vi también el otro día, tiene una multa muy grande que le pusieron pues, en una de las carreras. ¿Qué otra cosa he visto? Pues Checo, que dice que dará ahora sí que todo en las últimas 2 carreras. Lo dijo apenas en semanas pasadas. Y Norris se puso en contra de él. Hay pilotos que siguen estando en contra de él, que piensan que no va a hacer nada, que no es buen piloto, que no va a hacer nada, que no está dando buen rendimiento. Horner, el de Red Bull, el director de Red Bull, lo sigue apoyando. El otro, el Helmut Marko ese, pues sigue sin apoyarlo. A ver qué tal los trofeos que van a dar en este Gran Premio, la premiación y la carrera y la clasificación y las prácticas, a ver cómo va a ser. Y pues, pues ya está listo el circuito para este fin de semana y a ver cómo será. Alguien me comentó, yo no lo he leído en algún sitio, pero me comentó alguien que los precios de los boletos de Las Vegas eran menores o tuvieron que bajarlos porque la gente no mostró mucho interés en ir. ¿Sabes algo de eso? No, de eso sí no tenía idea. No he visto nada de eso. Vi lo de los pianos también de la pista, que los pintaron de rojo y les pusieron el as de la baraja y la pica y todo esto. Ajá. La pintaron en la pista. No, pero de eso sí no sabía nada. Sí, por ahí alguien me dijo que no había sido bien recibido, vamos, no hay demanda de los boletos. Entonces dije, pues quizá eso no es tan malo, ¿no? Quizá ya llegaron a un nivel en el que lo único que les interesa es el dinero derivado de
las peleas de box y cosas de ese tipo, ¿no? Sí, puede que sea eso y que eso pegue más en Las Vegas, pero yo En digo Las que Vegas. la carrera de Fórmula 1 sí va, pues sí va a salir, o sea, sí tiene que funcionar hacerlo ahí. Ahora sí, si no funciona, pues que no la vuelvan a hacer, pero tiene que funcionar. O sea, sí hay probabilidades de que no se vuelva a hacer la carrera. No, no, lo digo de forma ahora sí que como en sentido figurado, que si no funcionara, pues que no la vuelvan a hacer. Ujú. Pero tienen que hacerla para ver cómo se da. Ya. Es parte pues del mismo circuito, de la carrera, de las condiciones, del clima, de todo esto. Ujú. Y Bueno, de, y del horario, porque va a ser una carrera que va a ser de noche, circuito callejero. también, sí. Sí, bueno, eso a los mexicanos no nos cae tan mal, ¿no? Sí, ¿no? Porque va a ser a las 12 de la noche del domingo. A las 12 de la noche. Entonces, Bueno, pues ahí te desvelas. pues sí, por una vez. Y ya la última carrera es a las 7 de la mañana, la de Abu Dhabi ya va a ser a las 7. ¿Siempre va a haber carrera? Por, pues dijeron que, después de que no, dijeron que siempre sí. Entonces, hasta ahorita, pues sí, ojalá que no la acaben cancelando. Ojalá, Por esto del terrorismo en Medio Oriente. ojalá, sí. Muy bien. ¿Qué otra cosilla? De, de deportes está, bueno, de la NFL, los 49 les ganaron a Jaguares 34-3. De Fórmula 1 también tengo otra noticia. Dice que Alonso buscará otro título en la Fórmula 1, ganar otro título este fin de semana y en la última carrera. Estuvo Pues yo apenas creo que está en racha, ¿no? ¿No te parece? pues sí, por lo de Brasil, que lo hizo bastante bien, y otras carreras que ha tenido, pues igual anteriormente, pero en Brasil se recuperó. Yo siento que ahí fue su recuperación Sí, también yo. de Alonso. Después del tenis, jugó Djokovic el fin de semana con Run, el Masters ATP. Le ganó 7-6, 7-4, 6-7 y 6-3. Y cierra el año como el número uno en el tenis. Cierra 2023 como el número uno. De por sí ya era el número uno. Sí. De la NFL también, los Colts vencieron a los Patriots 10-6. Y en el béisbol, los algodoneros suman 15 victorias en la LMP al vencer a los Charros de Jalisco. Y también viene otra de NBA. El mexicano Jaime Jacks anotó 20 puntos, repartió 3 asistencias y recogió 4 rebotes el pasado fin de semana. Y de MotoGP, que también quedan dos carreras, el GP de Malasia lo ganó Enea Bastianini, seguido del hermano de Marc Márquez, Alex, y de Bacanaya. Marc Márquez se volvió a caer como acostumbra y está rompiendo récord, pero en caídas. Salió una nota de otro día de eso, que Márquez rompe récord en caídas en MotoGP. Y de Ujú. la NBA también, el jugador Kelly Oubre fue atropellado, tiene fracturas y varias lesiones. Esto fue en Estados Unidos. Y de las muertes en el deporte, se murió otro piloto de la Panamericana, se murió Roberto de Capi Rangel la semana pasada. Y se murió también el piloto Kyle LeDuc, de la NASCAR. Él murió de un accidente cerebrovascular. Ah, caray. Sí, estuve viendo el otro día. Y se murió también el jugador de la NFL, Matt Ulrich. Esto fue apenas el, el futbolista que se desmayó en el campo, Rafael Duamena. Él se desmayó en el campo por un infarto y ahí pues perdió la vida. Esto fue la semana pasada. Y a otro futbolista lo mataron, a Henry Calán. También de las muertes en el deporte, Agustín Herrera, Aaron Harper, Rob Thompson, Charles Jordan, bueno, varias muertes que ha habido en el deporte. Y de las luchas, pintaron un mural afuera de la Arena Puebla con imágenes de los luchadores. Ah, sí. Aquí en Puebla, sí. Y se inauguró ayer.
Ayer lunes lo Sí, el inauguraron. lunes es el día de las luchas. Sí, estuve viendo fotos, en el Twitter estuve viendo fotos de eso. Ujú. Y eso sería de los deportes. Después, pasando a cultura, se murió el investigador Omar Guerrero. Bueno, eso para empezar con cultura. ¿Quién era ese si no lo ubico? Pues era de los que investigan esto de zonas arqueológicas y todo esto. Ah, ya, ya. Y murió apenas la semana pasada. Y hablando de los eventos, el pasado fin de semana terminó en el Centro Histórico la convención de cómics Expo Acai. Viene el Aura Fest en diciembre, que lo van a repetir en CCU. Ya hablaremos de él. Y el Festival de Cine Silente. Este festival fue en el Teatro de la Ciudad del Centro Histórico, terminó la semana pasada. Después en el CCU fue el 15 aniversario del complejo. Esto fue el viernes de la semana pasada. Un Ya el espectáculo de quinto. luces, danza, música y arte. Desafortunadamente, por no tener boleto, no pude ir, pero estuve viendo videos y muy padre. Se ve que estuvo muy bueno, porque hasta develaron placa conmemorativa Bien. del CCU. También del complejo hubo andador cultural con música, danza, poesía y cuentacuentos. Fui al del sábado, nada más. Y en el Barroco que a ese fui el domingo, hubo un concierto de de música clásica, las 4 estaciones de Vivaldi. Muy bueno. Estuve el domingo ahí. 2 funciones, se llenó completamente Qué y bien. y va a seguir habiendo conciertos de estos conciertos inmersivos y en los museos de Puebla va a haber más de 200 actividades en todos los museos de Puebla en este mes. Me dieron como la cartelera de Ajá. todas las actividades que va a estar habiendo y estaba conferencias, teatro, cine, música, danza, literatura. Va a estar interesante. Ah, mira qué A ver bien. si se puede ir a algo. También, bueno, y, y vi ya las exposiciones de las que hablamos. Ya pude ver a Goya, la exposición de Expresiones Infinitas y la de Leonardo Nirman, ya las pude ver el domingo pasado. Ujú. La verdad, bastante bien. Ahora sí que imprimieron su estilo cada uno en Oye, las exposiciones. ¿fuiste a el de fotografía, el WordPress Photo? No, no he, no he podido ir porque apenas llegué el jueves de la semana pasada, pero, pero pues igual iba a decir que si nos ponemos de acuerdo Nos y ponemos y de vamos. acuerdo y a lo mejor podríamos ir el viernes. Sí, el viernes tengo puente, no tengo clases en el colegio, entonces sí, pero hay que ver como a qué hora Sí, sí, podría ser claro, nos hablamos y vemos. en la Muy mañana bien. o hay que ver a qué hora. De cultura, también la exposición de arte digital en CCU, esta está en la valla perimétrica. Ajá. También este miércoles presentan 2 libros de poesía, Isla Negra y Ese Espacio, Ese Jardín, a las 5 de la tarde. Esto va a ser entrada libre. También viene, que va a estar interesante, el Festival Internacional de Puebla. Empieza esta semana el viernes y termina el día 26. Va a ser todo en el centro histórico. Actividades de música, cine, danza, literatura y actividades infantiles. Ese hay que ir. Si se puede ir a algo, hay que ir. También en el centro histórico, bueno, lo que mencioné de las 200 actividades que habrá en los museos. En, en Cholula estuvo el Tecate Comuna, Ah, 3 ¿cómo escenarios estuvo? Porque divididos. oí muchos comentarios de gente que quería ir y que tenían miedo de ir, que la inseguridad y que no sé qué. ¿Cómo estuvo? Pues por desgracia, sí llegaron a robar llantas de los coches y Eso. cristalazos. Eso lo vi en fotos. Y los conciertos bastante bien, porque estuvieron los Bunkers, Julieta Venegas, Caifanes, Café Tacuba, Babasónicos. Estuvieron muchas bandas pues conocidas y Ajá. estuvieron los de Estamos al Aire haciendo las entrevistas y lo pasaron en YouTube, la transmisión. Ah, sí. Entonces se puede ver en YouTube, en el canal de Estamos al Aire. Ahí está. Muy bien. Entonces, pues habría que verlo. También de cultura,
el ciclo de cine de la ciencia y el ciclo de cine infantil, y viene un ciclo de cine post-humanismo, post-humanidad. Y, y también hubo el pasado fin de semana una conferencia sobre José Guadalupe Posadas, que se llama Stamp and Talk en el Centro Histórico. Y por mencionar también de cultura, hay descuento en las librerías del CSU por el 15 aniversario, descuento en todos los libros hasta el día 20. Hay que aprovechar eso, ya me dijeron el otro día. También viene la obra de Los Miserables en el Teatro Melpomeme este viernes, y una conferencia sobre Los Ladrones Danza de Carnaval, esa es hoy a las 5 de la tarde. Y en el Metropolitano estará Daniel Boaventura el día 16. Viene Daniel, efectivamente, una gira bastante grande. Habría que verlo, nunca he visto nada de él. No, pues es muy bueno, es muy bueno. Daniel El Boaventura es un Metropolitano. brasileño, pero canta en varios idiomas. Es un crooner, es el clásico crooner. Muy interesante. Pues habría que buscar música de él para luego ir a verlo. No, pues está en YouTube, es uno de los muy bueno, a mí me gusta mucho. Lo voy a buscar. Interpreta muchas canciones de las de Frank Sinatra, pero con un estilo verdaderamente muy bueno, ¿eh? Lo voy a buscar a ver qué tal. Sí, Daniel Boaventura. Boaventura. También de cultura estará Gerardo Pablo a las 7:30 el próximo viernes en la Casa de los Hermanos Cerdán. Ajá. Y habrá poesía en la Casa de los Azulejos el próximo viernes a las 4 de la tarde. En Morelia está el Festival de Música. Viene la otra noche de museos este fin de semana. Y en el CCU van a repetir México Sinfónico este domingo. El espectáculo que fui a ver de México Sinfónico con mariachi, danza y todo, lo van a repetir, y la entrada será donada al DIF para, pues ahora sí que para una buena causa. Prácticamente de cultura es eso. Después, pasando a ciencia, se murió el astronauta Frank Borman, comandante del Apolo 8, la semana pasada. Nunca bajó a la luna, nomás le dio vueltas. No había oído de él hasta ahora de su muerte, pero se ve que sí era. Sí, Pues, él era fue importante. el del Apolo 8, efectivamente. Y viene el eclipse de sol, como lo mencionamos el otro día, en abril del otro año. Eso sería de ciencia. Después, en cuanto a lo de Puebla, el viernes llega el Buen Fin, este viernes y fin de semana. Y otra nota de Puebla, lo del auto que se incendió en Atliscayotl la semana pasada, quedando sin vida 3 personas y una más grave. El conductor huye, y a estos chavos ya los sepultaron en el Panteón Francés, y al conductor lo Una cosa están trágica, buscando. muy grave, muy trágico. Muy terrible, la verdad. Muy trágico, sí. Esto fue el sábado de la semana pasada. Y el viernes pasado también, de aquí de Puebla, se dieron a conocer las encuestas de Morena para las diferentes gubernaturas, entre ellas Puebla, que la ganó Armenta, y Nacho Mier va por la fórmula del Senado, como lo dijo él. Así es. A ver qué tal. Después, pasando a lo nacional, el domingo pasado, una funeraria de Acapulco informó que son 350 muertos en Acapulco. Es la cifra que da la funeraria. Eso ha causado una sensación tremenda porque oficialmente hay 47. Sí, es lo que se ha dicho. Imagínate nada más Sí, que fuera cierto. Cambia todo el hay panorama. diferencias ahí. Hay mucha como rareza, extrañeza, podría decirlo así. Sí. Bueno, más bien hay información oculta. También. Y se murió el arquitecto, que él era presentador de noticias también, Héctor El de Benavides. Monterrey, Benavides. Desde Monterrey, se murió ayer. Sí, hombre, todo un personaje, ¿eh? Muy famoso. Es lo que vi. Muy famoso. Entrevistó a PD y a otras. A muchísimos. Fue un tipo verdaderamente muy querido y muy relacionado y con un estilo muy propio, muy personal. Era una gente verdaderamente líder en opinión en Nuevo León. En el canal de Multimedios, que ese canal es muy conocido en Monterrey. Ahí es en donde efectivamente, en Multimedios. Así es. Efectivamente. Y también murió el político Abel Melo,
Y bueno, lo de Ebrard, que quedó fuera como candidato a la presidencia para Sí. Movimiento Ciudadano, y Samuel García ya va como precandidato. Y lo del coche en la Diana Cazadora, el que se subió a la Diana Cazadora, que le van a Ay, poner una multa por eso. ese Eso estuvo bueno, ¿verdad? estuvo muy bueno. Hay hasta memes. Sí. Muy bien, Eso pues ya. ya te la echaste bastante grande. Y pasando, pues me echo lo internacional porque sí, A ver, pienso que es rapidito. importante. Lo internacional, la emergencia en Islandia por la explosión del volcán, el volcán que se está formando, y lo de Argentina, lo del debate, que hubo más groserías y más acusaciones y más insultos de Javier Milei a Massa que lo que Sí. fue el debate. Y a ver quién gana, porque este domingo son las elecciones en Argentina. A ver quién gana ahí. Y también de Estados Unidos conmemoraban el Día de los Veteranos en honor a las Fuerzas Armadas. Y de lo de España, que está muy complicado lo de España. Ahorita el PP ya mandó una reforma ahí al Senado de España, podría decirse, para que no pase la ley de amnistía de Pedro Sánchez. Para que no haya esta ley de amnistía y se sigan haciendo manifestaciones y de alguna manera bloqueen la ley de amnistía de Sánchez y no pueda liberar y no pueda quedar Eso se pues, discute este miércoles mientras estamos al aire. Se estará discutiendo en las Cortes en España. así Bueno, es. José, se nos fue el tiempo. Muchas gracias. Bueno, Nos vemos la próxima semana y el lunes a ver si nos da tiempo comentar lo de Las Vegas, ¿no? sí, Bueno. y lo de la exposición, pues ya sea viernes o el lunes 20 nos ponemos Sí, de acuerdo. nos hablamos. Porque el lunes ¿Sale? 20 también tengo puente. Bueno, nos hablamos. ¿Va? Gracias. Un abrazo. Saludos a la familia. Gracias, igualmente. Adiós, adiós. Burdeos, Borgoña, Beaujolais. Son vinos franceses conocidos y reconocidos en todo el mundo, símbolo de la cultura francesa. Sin embargo, en los últimos 60 años, el consumo de vino en Francia ha disminuido un 70%. El consumo de vino tinto se ha visto particularmente afectado incluso en el extranjero. Es una lástima porque al final estamos perdiendo el trabajo de toda una vida. 20 años en los que el colectivo ha estado luchando por intentar recuperar el renombre de Burdeos, pero no lo hemos logrado. ¿Por qué este cambio en los hábitos de consumo? ¿Cómo afrontar esta crisis? Francia y la Unión Europea han decidido financiar un plan de arranque de viñas, pero ¿será esto suficiente? Tenemos que arrancar algunas viñas, en Burdeos lo aceptamos, pero tenemos que buscar nuevos consumidores. De lo contrario pasaremos de 750.000 hectáreas a 600.000 y después a 400.000. La familia de Eric Etienne ha sido una familia de viticultores en la región de Burdeos desde hace 4 generaciones. Su bisabuela fue quien empezó a cultivar estos viñedos. Desde entonces, esta hacienda productora de vino ha sido un negocio familiar. Eric trabaja aquí con su esposa y su hermano, pero la hacienda no pasará a la siguiente generación. Tenemos el mismo problema, y es que sus 2 hijos, que son menores que mi hijo, dada la situación económica, no están interesados en hacerse cargo del viñedo. A sus 60 años, Eric podría jubilarse, pero encontrar a alguien que compre estas 80 hectáreas de viñedos parece ser una misión imposible, dada la actual coyuntura económica en la viticultura. Nuestros costos de producción son de alrededor de 1.000 euros por barril. Sabiendo eso, hoy mi precio promedio de venta para la cosecha 2022 es de unos 850 euros por barril.
Así que basta con hacer una simple resta para ver que pierdo 150 euros por barril de vino. Eric vende con pérdidas si es que logra vender. Este año el viticultor perdió a su principal cliente tras 20 años de colaboración. Una cadena de supermercados retiró sus vinos de sus estanterías de la noche a la mañana. Desde entonces no ha tenido otra opción que diversificarse, vendiendo su jugo de uva a los negociantes que luego lo convertirán en vino. Recogemos las uvas, las prensamos y 2 días después tenemos el jugo de uva. Esto nos permite tener un flujo de caja rápido porque sale de las bodegas muy rápido. Y como las ventas de vino son bajas, necesitamos hacer espacio porque tenemos exceso de stock. Este es el primer año que empiezo a vender jugo de uva. Para hacer espacio en sus cubas llenas de vino sin vender, Eric también tuvo que tomar la decisión de enviar el fruto de su trabajo a la destilería, donde el vino será transformado en alcohol. A cambio recibirá una ayuda financiera por parte de Francia y de la Unión Europea. C'est un vin qui n'a aucun défaut, qui avait été légèrement boisé pour un 2021. Cosecha 2021, medalla de oro en Burdeos y medalla de oro en Lyon. Este vino va a ser destilado, así que será utilizado para hacer bioetanol o en las industrias farmacéutica y de perfumería. Eric y su esposa llamaron a esta cosecha Jade en honor a su nieta que nació hace 3 años. Trabajamos duro para nada. Creamos un patrimonio para nuestra jubilación y no nos queda nada. No vale nada. Francamente, es doloroso. Las bodegas llenas de vino sin vender son una realidad a la que se enfrentan muchos viticultores franceses. En los últimos 5 años, el consumo mundial de vino tinto ha caído un 20%. Ante esta disminución y el exceso de producción en los viñedos bordeleses, la Unión Europea y Francia han decidido financiar una campaña de arranque de viñas. Salut Eric. Ça va? Alors, te va bien? Eric conoce a Didier Cousinet desde hace muchos años. Ambos son miembros del colectivo Viti 33, que reúne a cerca de 1000 viticultores. Cette parcelle, 35 ans. Eric está considerando arrancar esta parcela. La situación económica actual es tal que nos sentimos casi que asqueados de todo esto, por lo que será casi que un alivio. Es desgarrador para todos tener que arrancar las viñas. Varias generaciones han trabajado duro para transmitir un patrimonio y lamentablemente no vivimos de nuestro trabajo. El colectivo ha estado luchando durante 20 años. 20 años para intentar restaurar el nombre de Burdeos, pero no lo hemos conseguido. Hemos tenido directivos desde hace 20 años y hoy siguen siendo los mismos, que no pueden aceptar su impotencia y su, no voy a decir incompetencia, sino que no pueden reconocer el fracaso. Es una lástima. Bernard Farge es uno de los líderes de esta industria y se niega a admitir este fracaso. Para él era imposible prever acontecimientos como la introducción de un impuesto sobre el vino francés por parte de la administración Trump, el COVID o incluso la guerra de Ucrania. No es un fracaso de la industria no haberse anticipado, porque no creo que hubiéramos podido anticipar tantas situaciones. Nos estamos quedando atrás en las herramientas. Utilizar la destilación es una lástima, pero no podemos culpar a una profesión, con o sin sus dirigentes, de la caída del consumo y de la crisis en Ucrania. Todo tiene un límite. Sería un grave error pensar que el problema solo puede resolverse internamente. Para Bernard Farge, una de las soluciones para esta crisis es buscar nuevos consumidores. En los últimos años, los hábitos de consumo de vino han cambiado radicalmente. Se come menos en familia, el consumo de carne ha bajado y los jóvenes le están prestando más atención al medio ambiente y su salud.
Quieren saber de dónde viene el producto y sobre todo cómo se elaboró el vino, lo que realmente bebemos. Bebemos vino, por supuesto. El vino es uva fermentada, pero hay más que eso en una botella de vino. Hay lo que llamamos aditivos. Y tengo la impresión de que los jóvenes, e incluso los consumidores en general, en cierta medida le están prestando mucha atención a estos aditivos, que pueden estar relacionados con el uso de pesticidas, productos petroquímicos y fitosanitarios en el viñedo y en las bodegas. Para adaptarse a los nuevos hábitos de consumo, los ingenieros de esta unidad del Instituto Francés de la Viña y el Vino buscan alternativas a los sulfitos. Estos aditivos son muy utilizados por los viticultores para estabilizar el vino, pero cada vez son menos apreciados por los consumidores jóvenes. Cuando se añaden sulfitos al jugo de uva, al vino, estos matan o eliminan algunas de las poblaciones de levaduras y bacterias que podrían alterar la calidad del vino. Y por eso vamos a añadir otras levaduras que hemos seleccionado para limitar este desarrollo. Así que vamos a intentar encontrar una solución orgánica con opciones sin sulfitos o bajas en sulfitos. Pero prescindir de los sulfitos es todo un reto. Toda la enología, todo lo que hemos aprendido, fue desarrollado con el uso de los sulfitos. Así que, si queremos prescindir de los sulfitos, tenemos que reinventar toda la enología. Un reto aún más complicado debido al calentamiento global. El cambio climático está provocando que los vinos sean menos ácidos en general, lo que hace un poco más difícil evitar los sulfitos, porque los vinos menos ácidos están más sujetos al deterioro microbiano y, por tanto, a problemas de conservación. A sus 40 años, Mathieu Verdier es parte de la joven generación de viticultores bordeleses. Fue a sus primeras vendimias con su padre cuando era niño. Hoy, a pesar de su dedicación inquebrantable, la realidad es amarga. De entrada es complicado producir con las condiciones climáticas por las que estamos pasando, y luego es difícil desde el aspecto comercial porque vemos que los mercados están saturados y nos cuesta mucho vender la producción que de por sí nos cuesta producir. Así que es duro ser viticultor, es muy ingrato. Mathieu encontró su camino de salida aquí, a tan solo unos cientos de metros de la hacienda familiar. La vista sobre los viñedos y el río Garona es impresionante. En 2015 decidió construir esta cabaña y vender aquí sus vinos. Al abrir nuestras puertas podemos mostrarle a la gente que Burdeos no es solo ostentación, glamour y grandes castillos, también es sencillez. La gente que viene aquí se da cuenta de que somos como ellos, de que somos un negocio a escala humana, de que somos personas sencillas y pueden identificarse fácilmente con los vinos que nos compran. Clientes jóvenes a los que hay que saber cómo atraer. No podemos negar que la cerveza ocupa un lugar cada vez más importante del consumo de bebidas alcohólicas de las nuevas generaciones, pero intentamos elaborar vinos mejor adaptados, más ligeros, afrutados y fáciles de beber cuando son jóvenes. Hace unos años, Mathieu y sus amigos se pusieron el reto de brindar mientras surfeaban en el Garona. Compartieron el video en redes sociales. Una buena estrategia de marketing, pero obviamente no lo suficiente para vender miles de botellas. El viticultor sabe que para seguir brindando por su éxito, debe seguir renovándose y diversificándose.